Todos conocemos a George Orwell como el genio que escribió 1984 y Rebelión en la Granja. Pero antes de ser un escritor famoso, fue un niño llamado Eric Arthur Blair. Y su historia comenzó muy lejos de Inglaterra y Europa. Hola, ¿qué tal? Soy Watfos y hoy vamos a hablar la vida de George Orwell en partes. Eric nació en 1903 en Motiali, una pequeña provincia de la India colonial. Sí, el país menos limpio. Su padre era un funcionario británico que vigilaba el negocio del opio. Pero cuando Eric tenía apenas un año, su madre tomó las maletas y se lo llevó a él y a su hermana de regreso a Inglaterra. Su padre se queda trabajando allá en India, por lo que Eric creció prácticamente sin una figura paterna durante 9 años. Se instalaron en un pueblo inglés llamado Henley on Thames. Aquí es donde empieza el primer gran conflicto de su vida. Su familia pertenecía a lo que el propio Orwell llamaría más tarde la clase media alta baja. ¿Qué significa esto? Que tenían apellidos respetables y criados por pura apariencia, pero en realidad, no tenían dinero. El pequeño Eric creció viendo cómo su madre hacía malabares para ocultar a los vecinos que eran pobres. Aprendió, desde los 5 años, que la sociedad está obsesionada con las clases sociales. Eric era un niño solitario y enfermizo. Padecía constantemente de los pulmones, lo que lo obligaba a pasar horas encerrado leyendo. A los 6 años, ya sabía con total seguridad que quería ser escritor. A los 8 años, su vida cambió drásticamente. Lo enviaron a St. Cyprian's, un internado muy estricto en la costa de Inglaterra. Esta escuela estaba diseñada para los hijos de los hombres más ricos del país. Pero Eric entró gracias a una beca porque era un estudiante brillante e inteligente. Y aquí conoció la crueldad. Los directores del colegio maltrataban psicológicamente a los alumnos becados. Le recordaban constantemente a Eric que sus padres no pagaban la colegiatura completa y que debía estar agradecido. Sufrió acoso, humillaciones, bullying y el castigo físico de la época. En lugar de quebrarse, este infierno despertó su espíritu de lucha. Eric empezó a odiar a los ricos, a los abusivos y a cualquier tipo de autoridad. Aunque la pasaba mal, su talento era innegable. Con solo 11 años, escribió un poema patriótico sobre la Primera Guerra Mundial que se publicó en el periódico local. Eric se dio cuenta de que su mejor arma mortal contra el mundo era su pluma. El esfuerzo dio sus frutos. En mayo de 1917, a los 13 años, Eric logró el mayor honor académico para un estudiante británico. Ganó una beca para el exclusivo Eton College. Eton era, y sigue siendo, el colegio de la élite de Inglaterra. Por sus pasillos caminaban los hijos de duques, condes y futuros primeros ministros. Imagina la escena. El padre de Eric ya se había jubilado y vivían con una pensión miserable, mientras sus compañeros de clase tenían herencias millonarias. ¿Qué hizo Eric para encajar? Nada. Decidió rebelarse de la forma más inteligente posible. En lugar de matarse estudiando para sacar las mejores notas, se volvió un alumno flojo por intención, estudiaba solo lo justo y necesario para no ser expulsado. Pasaba los días leyendo libros prohibidos, novelas de aventura, esas novelas un poco más despierto, y textos sobre ideas socialistas. Se ganó la reputación de ser un joven cínico, extremadamente sarcástico e intelectual. No le importaba el dinero ni el prestigio de sus compañeros. Se dio cuenta de que todo ese sistema de alta sociedad era una completa farsa y estupidez. Llegamos a diciembre de 1921. Eric cumple 18 años y se gradúa de Eton. De este año exacto se conserva el único video real que existe de él en toda su vida. Un fragmento de apenas unos segundos donde se le ve caminando en el patio del colegio. Lo lógico para un graduado de Eton era ir a las prestigiosas universidades de Oxford o Cambridge para convertirse en un político o un abogado de la élite. Pero Eric Blair no era un chico común. Estaba harto del elitismo británico y sus notas no eran lo suficientemente buenas para otra beca universitaria. Así que tomó una decisión que dejó en shock a su familia y a sus profesores. Rechazó la universidad, se despidió de la comodidad de Inglaterra, compró un boleto de barco y se unió a la policía imperial en Birmania, al otro lado del mundo. A los 18 años, Eric Blair cruzó el océano para ver de cerca la violencia y la opresión del imperio. Su infancia y juventud habían terminado. Estaba a punto de nacer el hombre que cambiaría la literatura para siempre y